Hola, en esta ocasión hablaremos acerca del tema la Guerra Civil en El Salvador 1980-1991. En el corazón de Centroamérica, entre las décadas de 1980 y 1991, El Salvador se vio envuelto en una convulsión que marcó profundamente su historia, la Guerra Civil. Este conflicto, cargado de complejidades políticas, sociales y económicas, se desencadenó en un contexto de tensiones acumuladas y desigualdades arraigadas. La lucha armada entre el gobierno salvadoreño y las fuerzas insurgentes, en su mayoría representadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, dejó cicatrices imborrables en la sociedad salvadoreña, con un trasfondo de desigualdad económica, conflictos agrarios y reclamaciones de justicia social. La guerra se convirtió en un escenario donde ideologías políticas, intereses geopolíticos y aspiraciones populares colisionaron de manera devastadora. En el umbral de las décadas de 1980 y 1991, El Salvador, esa alegría centroamericana, se vio atrapada en las garras de una encrucijada histórica que redefiniría su destino, la Guerra Civil. Este conflicto, nacido de una amalgama de tensiones sociales, desigualdades económicas y conflictos políticos, sumió al país en un torbellino de sufrimiento y transformación. En el tejido de la sociedad salvadoreña, las desigualdades económicas profundas accionaban como fisuras que amenazaban con desgarrar la cohesión social. La concentración de tierras en manos de una élite privilegiada dejaba a vastos sectores de la población marginada, alimentando un malestar palpable. A medida que las promesas de reformas estructurales se desvanecían y la represión política se intensificaba, El Salvador se convertía en un caldero de tensiones a punto de desbordarse. En este contexto, el surgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se erigió como una respuesta contundente a las injusticias acumuladas. Una coalición de fuerzas insurgentes, el FMLN buscaba no solo desafiar al gobierno, sino transformar radicalmente las estructuras que perpetuaban la desigualdad y la opresión. A lo largo de esta presentación, nos sumergiremos en los eventos que llevaron a la Guerra Civil salvadoreña, explorando las causas subyacentes, los actores clave y las secuelas que reverberaron en la historia de la nación. Es un viaje a través de un periodo oscuro, pero crucial, donde las esperanzas de justicia social se vieron eclipsadas por la brutalidad de un conflicto que dejó huellas imborrables en la memoria colectiva de El Salvador. Durante 12 años, entre 1979 y 1991, El Salvador se vio envuelto en una guerra civil entre el FMLN y los sucesivos gobiernos de Arena. Si bien la ONU como fuente oficial data la guerra civil salvadoreña entre 1979 y 1991, no existe una fecha exacta que se tome como referencia al inicio de un conflicto, pues son numerosos los estudios y expertos en el enfrentamiento armado de nuestro país que aseguran que la guerra se cobró 75.000 vidas y no comenzó hasta después del asesinato el 24 de marzo de 1980 de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Una de estas fuentes respecto a la de Monseñor Romero es Monseñor Urioste, quien asegura que durante el periodo del arzobispado de Romero no hubo guerra declarada, sino que fue hasta después de su asesinato que se dio lugar al comienzo del conflicto. El primer periodo del enfrentamiento fue desde su inicio hasta 1983 y está marcado por la instauración de violencia de manera sistemática y el terror y la desconfianza en la población civil, así como la desarticulación de cualquier movimiento opositor. Es dentro de este marco que se dan las masacres del Zumpul y del Mozote. Pese a no ser las únicas, son las más representativas y sanguinarias de esta guerra, por el número de civiles que perdieron la vida a manos de los escuadrones de la muerte y del ejército salvadoreño de ese entonces. Según el informe de la ONU a través de la Comisión de la Verdad, 34.131 civiles perdieron la vida durante esta etapa, y de estos fueron tomados como crímenes de guerra, puesto que los asesinados eran población civil salvadoreña. La segunda parte del enfrentamiento armado en El Salvador se fecha entre 1983 a 1987 y se caracterizó por las violaciones a la vida, la integridad física, la seguridad
en los centros urbanos, según señala la Comisión de la Verdad. A pesar del recrudecimiento aparente, en este segundo periodo se reduce notablemente el número de asesinatos a manos de los escuadrones de la muerte, que pasan de 5.962 asesinatos en el año 82 a 1.655 asesinatos en el año 85. Para entonces el FMLN fortalece su estructura y da muestras de poder en la esfera militar, con acciones a gran escala y con el control territorial de diversos lugares del país, aunque esto en parte es temporal. A partir del 85 el FMLN inicia un periodo en el que sus objetivos prioritarios son los asesinatos de alcaldes y funcionarios del gobierno en zonas estratégicas del conflicto. Con esto la guerrilla intenta demostrar su poder en El Salvador. Durante el segundo periodo hubo varios intentos de diálogo, pero todos se frustraron debido a la radicalización de ambas partes. El FMLN y Democracia Cristiana, que gobernó el país entre el año 84 y el 89, con José Napoleón Duarte como presidente, no llegaron a un acuerdo para alcanzar la paz en El Salvador. En el año 89 comienza el tercer periodo del conflicto y finaliza hasta el año 91 con la firma de los acuerdos de paz. El 11 de noviembre del año 89 el FMLN inicia la mayor ofensiva registrada, la cual es conocida como la ofensiva hasta el tope. Esta ofensiva alcanza tales dimensiones que obliga al Estado a decretar toque de queda y estado de excepción. En este mismo año, Arena se hace de nuevo con el gobierno, con Alfredo Cristiani como presidente, quien logra un acuerdo de paz con el FMLN que se firmó el 16 de enero de 1992. Entre los 75.000 muertos durante la Guerra Civil se cuenta oficialmente el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, aunque son numerosas las voces que dicen que fue que hasta su muerte se dio paso al conflicto, durante los 12 años de Guerra Civil salvadoreña. Aún así, en años previos a esta, varios sacerdotes y religiosos y personas afines a la Iglesia Católica fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte. De los casos, estos que más generaron indignación en el país e internacionalmente también, fueron los asesinatos del ya mencionado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, también de los padres jesuitas de la UCA, del padre Rutilio Grande y de las religiosas norteamericanas. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado cuando oficiaba la misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia. El asesinato es atribuido al exmayor Roberto Dawison, fundador de la derechista Arena. Así también, el 16 de noviembre del 89, miembros del alto mando de la Fuerza Armada ordenaron el asesinato de los jesuitas de la UCA e intentaron inculpar falsamente a los rebeldes del FMLN. También por otro lado, el 12 de marzo del 77, el padre Rutilio Grande fue ametrallado por los escuadrones de la muerte, y el día 2 de diciembre de 1980, miembros de la Guardia Nacional de El Salvador detuvieron a las religiosas Ita Ford, Maura Clark, Dorothy Keisel y Jen Donovan, y una vez que habían abandonado el aeropuerto internacional, fueron llevados a un lugar aislado donde las ejecutaron disparándoles a corta distancia según los informes de la ONU. En conclusión, la Guerra Civil en El Salvador, que se extendió desde 1980 hasta 1991, representa un capítulo complejo y doloroso en la historia de este país centroamericano. Este conflicto armado surgió como respuesta a décadas de tensiones acumuladas, derivadas de desigualdades profundas, injusticias sociales y conflictos políticos arraigados en la estructura misma de la sociedad salvadoreña. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mejor conocido como FMLN, una coalición de grupos guerrilleros de orientación izquierdista, se alzó en armas contra el gobierno, buscando transformaciones sustanciales en la distribución del poder y una representación más equitativa para los sectores históricamente marginados de la población. En contraposición, el gobierno salvadoreño, respaldado por Estados Unidos durante la Guerra Fría, implementó tácticas represivas y contrainsurgentes para sofocar la insurgencia, dando lugar a violaciones a los derechos humanos y un conflicto que afectó profundamente a la población civil. El costo humano de esta guerra fue devastador, con pérdidas de vidas, desplazamientos masivos y sufrimiento generalizado. Ambas partes del conflicto fueron responsables
de violaciones a los derechos humanos, dejando cicatrices profundas y duraderas en la sociedad salvadoreña. La intervención internacional y los esfuerzos diplomáticos, incluida la mediación de la Organización de Naciones Unidas, mejor conocida como ONU, desempeñaron un papel crucial en la búsqueda de una solución pacífica. Esos esfuerzos culminaron en el Acuerdo de Chapultepec en 1992, que marcó el fin formal de la guerra civil. Este acuerdo estableció medidas para la desmovilización de las Fuerzas Armadas y guerrilleras, así como formas políticas destinadas a construir una sociedad más inclusiva y democrática. La transición post-conflicto no estuvo exenta de desafíos. La Comisión de la Verdad, creada como parte de los acuerdos de paz, buscó esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto y sentar las bases para la reconciliación. Sin embargo, las heridas emocionales y sociales perduraron, y la reconstrucción del tejido social y político se convirtió en una tarea monumental. Aunque El Salvador ha avanzado desde entonces, la huella de la guerra civil sigue presente en la memoria colectiva y en la dinámica política y social actual del país. Los retos actuales incluyen abordar las desigualdades persistentes, promover la justicia social y fortalecer las instituciones democráticas para garantizar un futuro más próspero y equitativo para todos los salvadoreños. La construcción de la paz y la reconciliación continúan siendo objetivos claves en la evolución de El Salvador, recordándonos la importancia de aprender de la historia para forjar un camino hacia un mañana más esperanzador.